Imagínate esto, la chica que te encanta, con la que hablaste todos los días, de repente empieza a cambiar. Sus mensajes son más cortos, su entusiasmo ya no es el mismo y cada vez tarda más en responder. Tu instinto te dice que algo está mal. Entras en pánico, empiezas a escribirle más seguido, intentas ser más atento, más cariñoso, más disponible, pero en lugar de acercarla, ella se aleja aún más. Y entonces te preguntas, ¿qué hice mal? La verdad es que el problema no es lo que hiciste, sino lo que no entendiste. Y aquí está la clave. Cuando una mujer se aleja, no significa que ya no le importes. Muchas veces es una prueba. Y esta prueba no es algo consciente. No es que ella se siente y diga, voy a alejarme para ver qué hace. Es más bien un proceso instintivo, algo que surge de forma natural cuando la atracción empieza a cambiar. ¿Por qué sucede esto? Porque las mujeres buscan certeza en las emociones. Quieren sentir que el hombre que tienen al lado es alguien que puede manejar la presión, que no se desmorona ante la incertidumbre y que, sobre todo, no depende de su validación para sentirse bien consigo mismo. Cuando se aleja, muchas veces lo hace para observar cómo reaccionas. Es como si estuviera preguntándose, si yo dejo de escribirle, ¿se desesperará? ¿Seguirá siendo el mismo? ¿O cambiará su comportamiento? Y aquí es donde muchos fallan. El error más común es interpretar su distancia como una señal de que ya no le importas y, en respuesta, actuar desde la ansiedad. Esto se traduce en mensajes insistentes, preguntas constantes como ¿estás bien? ¿Hice algo mal? ¿Ya no me quieres? Y un exceso de atención que, en lugar de atraerla de vuelta, la aleja aún más. ¿Por qué? Porque en su mente lo que realmente está viendo es cómo pierdes el control. Y cuando un hombre pierde el control por miedo a perderla, deja de ser atractivo. Lo contrario también es cierto. Cuando una mujer se aleja y tú no entras en pánico, cuando sigues con tu vida como si nada pasara, sin actuar diferente, sin reclamarle, sin buscarla con desesperación, le envías un mensaje claro. Tú eres un hombre con opciones, con una vida propia y con estabilidad emocional. Y aquí es donde muchas mujeres comienzan a sentir algo inesperado. Duda. Si esperaba que te desesperaras y no lo hiciste, empieza a preguntarse, ¿será que él realmente me gusta tanto como pensaba? ¿Por qué no me está persiguiendo? ¿Acaso me estoy perdiendo de algo? Esa pequeña duda es el primer paso para que su interés regrese, porque la atracción siempre tiene un componente de incertidumbre. Si eres demasiado predecible, demasiado disponible y demasiado seguro, el misterio desaparece, y con él, la emoción. Así que cuando una mujer se aleja, recuerda esto. No es necesariamente el fin, pero sí una prueba que debes superar. Y la forma de hacerlo no es persiguiéndola, sino demostrando con hechos que eres un hombre que no pierde su valor, con o sin ella. Si en este momento sientes que la estás perdiendo, presta atención, porque esto puede cambiarlo todo. Esa sensación de que algo se te escapa de las manos, de que ella ya no es la misma, de que sus mensajes son más cortos, sus respuestas más frías y su interés parece desvanecerse, es algo que muchos han experimentado, y el problema es que la mayoría reacciona de la peor manera posible, con desesperación. Cuando notas que una mujer se aleja, el instinto te dice que hagas algo para recuperarla. Tal vez piensas que necesitas esforzarte más, escribirle con más frecuencia, demostrarle que te importa, incluso hacer cosas que antes no hacías para probarle que eres el indicado. Pero aquí está el error. Cuanto más intentas retenerla, más rápido la alejas. ¿Por qué? Porque el deseo y la atracción no funcionan bajo presión. No puedes obligar a alguien a sentir lo que ya no siente o a recuperar el entusiasmo solo porque tú lo necesitas. La atracción es libre, espontánea, y lo que realmente hace que una mujer se interese es la sensación de que está eligiéndote porque quiere, no porque la estás obligando con tu insistencia. Así que aquí está la clave. Si sientes que la estás perdiendo, el peor movimiento que puedes hacer es perseguirla. En lugar de eso, necesitas cambiar la dinámica. En vez de centrarte en lo que ella está haciendo o dejando de hacer, detente y pregúntate, ¿en qué momento cambió todo? Muchas veces, la razón por la que una mujer se aleja no tiene nada que ver con lo que hiciste, sino con lo que dejaste de hacer. Tal vez al inicio eras un desafío, alguien interesante, con una vida propia, con un aire de misterio que la mantenía enganchada, pero con el tiempo, empezaste a volverte predecible. Tal vez dejaste de ser el hombre que la atraía y te convertiste en el hombre que la necesita. Y esa es una diferencia crucial. Las mujeres se sienten atraídas por los hombres que tienen propósito, que tienen confianza en sí mismos, que no dependen de la validación de los demás para sentirse valiosos. En cambio, se alejan de los hombres que parecen necesitar su atención para sentirse bien. Por eso, si sientes que la estás perdiendo, el verdadero secreto no está en convencerla de que se quede, sino en volver a ser el hombre que ella quería desde el principio. Un hombre que no mendiga amor, sino que lo inspira. Un hombre que no se obsesiona con
una sola persona, sino que tiene tantas opciones en la vida que su felicidad no depende de nadie más. Cuando recuperas ese estado mental, todo cambia, porque en el momento en que dejas de ponerla en un pedestal y regresas a tu centro, ella lo nota, y cuando siente que ya no la persigues, que ya no la necesitas, algo ocurre dentro de su mente. La duda aparece. ¿Por qué ya no me está buscando como antes? ¿Será que ya no le intereso? ¿Acaso cometí un error alejándome? Esa duda es el inicio del cambio, porque cuando dejas de darle lo que esperaba, desesperación, súplicas, insistencia, despiertas en ella la sensación de que te está perdiendo, y ahí es cuando el juego se invierte. Así que si sientes que la estás perdiendo, en lugar de entrar en pánico, tómalo como una oportunidad para recuperar tu poder. Vuelve a enfocarte en ti, vuelve a ser el hombre que no tiene miedo a perder, porque sabe que su valor no depende de nadie más. Y cuando logres eso, te sorprenderás al ver que muchas veces es ella quien empieza a buscarte de nuevo. Lo primero que tienes que entender es que la atracción no muere de un día para otro. Es un proceso, y hay 3 etapas cruciales que pueden definirlo todo. Primera etapa, el desencanto silencioso. Todo comienza con pequeños cambios, tan sutiles que muchas veces ni siquiera los notas. Tal vez ella ya no responde con el mismo entusiasmo, sus mensajes se vuelven más cortos, las conversaciones pierden intensidad. Puede que siga estando presente, pero algo en su energía es diferente, y aquí es donde muchos cometen su primer error: ignorar las señales. Piensan que todo sigue igual, que solo es cuestión de tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero la atracción no funciona así. Cuando una mujer comienza a sentirse menos emocionada en tu presencia, cuando la conexión que antes tenía empieza a debilitarse, no es por casualidad. Es porque algo ha cambiado en la dinámica. Tal vez ya no siente el mismo reto. Tal vez percibe que te volviste predecible. O, peor aún, que te volviste dependiente de su atención. Y esto nos lleva a la segunda etapa. Segunda etapa, la prueba de fuego. Aquí es donde muchas mujeres, consciente o inconscientemente, ponen a prueba la relación. De repente, tarda más en responderte, cancela planes o deja de mostrarse tan disponible como antes. Puede que incluso comience a actuar con indiferencia. Y la gran pregunta es, ¿cómo reaccionas tú? La mayoría de los hombres comete el error de entrar en pánico. Se vuelven más insistentes, buscan más validación, preguntan si todo está bien o intentan arreglar lo que creen que está roto. Pero esto solo empeora la situación, porque en el momento en que percibe que dependes de su atención para sentirte bien, pierde interés. Aquí es donde la atracción se juega realmente. Si en lugar de reaccionar con desesperación mantienes tu centro, tu confianza y tu energía, ella lo nota. Y en muchos casos, este es el punto de inflexión donde se define si la atracción se reaviva o muere. Tercera etapa, la decisión final. Si fallaste la prueba y mostraste inseguridad, dependencia o necesidad, la atracción sigue debilitándose hasta que finalmente desaparece. Pero si supiste manejarlo, si mantuviste el control y seguiste proyectando seguridad, hay un giro inesperado. Ella empieza a verte con otros ojos nuevamente. ¿Por qué? Porque lo que mantiene la atracción viva no es la cantidad de atención que le das, sino la percepción que tiene de tu valor. Cuando ve que no te desesperas, que no la persigues, que sigues con tu vida y sigues siendo ese hombre atractivo e interesante que conoció al principio, algo cambia en su mente. El deseo regresa porque la incertidumbre vuelve a aparecer. Empieza a preguntarse si aún te tiene, si sigue siendo especial para ti. Y cuando eso sucede, la dinámica se invierte. Eres tú quien vuelve a tomar el control. Por eso, la clave no está en evitar que la atracción se enfríe con regalos, halagos o insistencia. Está en entender estas 3 etapas y saber manejarlas con inteligencia, porque cuando dominas este proceso, no solo evitas perderla, sino que haces que sea ella quien tenga miedo de perderte a ti. La primera es la muerte de la casa. Piensa en esto. Al principio, cuando una mujer se siente atraída por alguien, no es solo porque le gusta su apariencia o su personalidad, es porque hay un desafío implícito, hay emoción, hay incertidumbre, hay una sensación de que todavía hay algo por descubrir. Cuando te conoció, no sabía exactamente qué pensabas, no sabía si le gustabas tanto como ella a ti, no sabía si responderías de inmediato o si estabas ocupado con tu vida, y esa incertidumbre despertaba su interés, porque lo desconocido genera curiosidad, lo incierto mantiene la atención, pero con el tiempo te volviste predecible, siempre disponible, siempre escribiéndole primero, siempre respondiendo al instante, siempre diciendo sí a todo. Y aquí está el problema: cuando algo es demasiado fácil, deja
deja de ser emocionante. No es que ella quiera jugar contigo o hacerte sufrir, es que la atracción funciona así. El cerebro humano valora lo que percibe como valioso y desafiante. Si todo se vuelve demasiado seguro, demasiado garantizado, la emoción se desvanece. Mira cómo funciona en otros aspectos de la vida. ¿Por qué las personas aman los juegos de estrategia? ¿Por qué hay obstáculos que superar? ¿Por qué las películas de suspenso nos atrapan? Porque no sabemos qué pasará después. ¿Por qué un ascenso en el trabajo se siente tan gratificante? Porque no es algo que te dan de inmediato, tienes que ganártelo. Lo mismo ocurre con la atracción. Si ella siente que ya te tiene completamente asegurado, sin esfuerzo, sin misterio, sin desafío, la emoción muere. Y es en este punto donde muchos cometen un gran error. Intentan compensar la pérdida de emoción con más atención, más regalos, más disponibilidad. Creen que al ser más cariñosos y demostrar más interés, van a recuperar su atracción. Pero lo único que logran es profundizar el problema. Porque cuando todo el esfuerzo viene solo de tu lado, la balanza se desequilibra. Y cuando hay un desbalance en la atracción, la conexión se rompe. Por eso, la solución no está en hacer más, está en hacer menos. Recupera el misterio, recupera el desafío, recupera el valor que tenías al principio, cuando no estabas disponible todo el tiempo. No se trata de ignorarla o jugar con ella, se trata de volver a ser ese hombre que tenía su propia vida, sus propios planes, sus propios tiempos. Cuando dejas de ser tan predecible y vuelves a ser un reto, su interés se reactiva, porque la caza nunca debería terminar. Es la chispa que mantiene viva la atracción. Piensa en esto. Si alguien te regala un Ferrari, al principio lo adoras, lo cuidas, lo presumes, lo disfrutas con emoción. Cada vez que lo ves estacionado en tu garaje, sientes esa chispa de emoción. Es raro, exclusivo, algo que muy pocos tienen. Pero ahora imagina que todos los días, sin excepción, alguien te regala otro Ferrari, y otro, y otro. Al principio te parecería increíble, pero con el tiempo, dejaría de emocionarte. Ya no sentirías esa misma adrenalina al encenderlo. Ya no lo verías como algo especial, sino como algo garantizado, algo que siempre está ahí sin ningún esfuerzo de tu parte. Y esto mismo ocurre con la atracción. Cuando una mujer siente que ya te tiene asegurado al 100%, sin ningún esfuerzo, sin ningún tipo de desafío o misterio, su emoción disminuye. No porque no le gustes, no porque no le importes, sino porque el cerebro humano está diseñado para valorar lo que percibe como escaso, difícil de conseguir o de alto valor. Es por eso que cuando te vuelves demasiado disponible, demasiado predecible, demasiado fácil de leer, sin darte cuenta, le estás quitando el factor que hace que la atracción se mantenga viva. No es que ella quiera jugar contigo, no es que quiera hacerte sufrir, es la naturaleza de la atracción. Por eso, el secreto no es dar más para recuperar su interés. El secreto es reactivar la escasez, la emoción y la sensación de valor. No significa que tengas que desaparecer o hacerte el difícil de manera artificial, pero sí significa que debes volver a ser esa persona que tenía una vida interesante más allá de ella, que no estaba disponible 24/7, que no respondía de inmediato a cada mensaje como si no tuviera nada más que hacer. Porque en el momento en que ella siente que tú eres ese Ferrari exclusivo, que no cualquiera puede tener, que tiene valor porque no se consigue fácilmente, su percepción cambia y la atracción, esa chispa que parece haberse apagado, vuelve a encenderse. Ahora, en este punto, muchas mujeres empiezan a crear distancia, no para lastimarte, no porque hayan dejado de sentir algo por ti, sino para ver cómo reaccionas. Es una prueba, aunque ellas mismas no siempre sean conscientes de ello. Es casi instintivo. Quieren ver qué harás cuando sientas que te están perdiendo. Y aquí es donde la mayoría comete el peor error posible. Entran en desesperación. Empiezan a escribirle más de lo normal. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Dije algo malo? Si ella no responde rápido, le mandan otro mensaje, y luego otro, y otro. Si antes tenían un ritmo de conversación normal, ahora tratan de compensar su distancia con más atención, más cariño, más disponibilidad. El problema, esto en lugar de acercarla, la aleja aún más, porque en su mente, en lugar de ver a un hombre seguro, independiente y valioso, ve a alguien que está reaccionando con miedo. Y aquí es donde todo se desmorona. Cuando actúas desde la desesperación, lo que realmente le estás transmitiendo es: mi valor depende de ti. Si te alejas, mi mundo se cae. Necesito que me reafirmes que todavía te importo. Y eso mata la atracción. Porque la atracción no crece en un espacio de necesidad, crece en un espacio de confianza, de independencia, de emoción. Ella quiere sentir que tú eres alguien valioso por sí mismo, no alguien que se desmorona en cuanto ella toma un poco de distancia. Así que si notas que se está alejando, lo peor que puedes hacer es correr detrás de ella, no porque juegues a hacerte el difícil, sino porque necesitas demostrar que, pase lo que pase,
sigues siendo esa persona con propósito, con vida propia, con valor. Porque la ironía es esta: cuando dejas de demostrar que la necesitas desesperadamente, es cuando empieza a extrañarte. Si ella se aleja y tú empiezas a perseguirla, a preguntarle, ¿estás bien? ¿Hice algo mal? ¿Ya no te gusto? Entonces le estás mostrando que tu estabilidad emocional depende de ella. Y lo peor que puedes hacer es mostrarte como alguien necesitado. Aquí es donde entra la segunda etapa, la prueba de resistencia emocional. Ella no quiere un hombre que se desmorone en la primera señal de distancia. Quiere ver si eres alguien que puede mantener el control sin importar lo que haga. Si cada vez que te deja en visto, tú reaccionas con ansiedad, pierdes. Si en vez de eso, te mantienes tranquilo, sin cambiar tu actitud, sin volverte reactivo, ganas. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Si no caes en la desesperación y no te desmoronas, entras en la tercera etapa, la ausencia como combustible. Cuando dejas de buscarla, cuando te enfocas en tu vida y te vuelves el hombre que ella admiraba al principio, empiezas a activar un miedo en su mente, el miedo a perderte. La ironía de todo esto es que mientras más la persigues, más rápido la pierdes. Pero cuando eres capaz de alejarte, ella comienza a preguntarse, ¿por qué ya no me busca? ¿Estará con alguien más? ¿Lo habré perdido? Y aquí es donde la magia ocurre. Cuando dejas de ser una opción obvia, te conviertes en un desafío. Y la atracción, en esencia, siempre gira en torno al desafío. Así que recuerda esto: el hombre que suplica, pierde. El hombre que se valora, gana. Si ella se está alejando, este no es el momento de rogar, es el momento de subir tu valor. Sal con amigos, trabaja en ti mismo, enfócate en tus metas. Y cuando ella note que no te tiene asegurado, la historia puede cambiar por completo. Si este video te abrió los ojos, comenta estoico y cuéntame tu experiencia. No olvides suscribirte a este canal Capricho Estoico, porque en el próximo video te enseñaré cómo mantener la atracción a largo plazo sin juegos ni manipulaciones. Nos vemos en el siguiente.